Amén. Sean todos bendecidos, mis amados hermanos y hermanas en el Señor. Por aquí estamos, les amamos y confiamos en el Señor. Que estos días que han sido bastante complicados para nuestros hermanos, hermanas, amigos y amigas que por mucho tiempo han laborado dentro de lo que es energía eléctrica, la Autoridad de Energía Eléctrica se encuentran en esta transición tan fuerte, y precisamente hace unas cuantas meses creo que estuvimos compartiéndoles a ustedes sobre lo que son las temporadas de dolor en el camino de la fe. En nuestro andar en la fe hay momentos difíciles, hay momentos dolorosos. Incluso Jesús mismo nos dejó saber: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y los recursos de prioridad, los más necesarios en nuestra vida para poder enfrentar y lidiar con situaciones difíciles, no solamente en esta transición en la que se encuentran nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas, sino también en otras circunstancias. El Señor ha prometido estar presente en nuestras vidas. Dios ha sido bueno, siempre bueno, y nos ha dotado de los recursos que necesitamos para poder enfrentar estas situaciones. Y los recursos más necesarios, más importantes, están dentro de nosotros. En estas cápsulas que estamos compartiendo con ustedes, usando esos principios de la neuroteología cristiana, siempre usamos como base esa porción bíblica que dice: no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovar nuestro entendimiento. En otras palabras, trabajar siempre con el terreno de los pensamientos, porque ahí se desencadena todo lo que son nuestras sensaciones, estados de ánimo, conductas, comportamientos. Y es en el terreno de la corteza cerebral que conocemos, donde se da esa dinámica de pensar, de tomar decisiones. Es a nivel del hipocampo donde nosotros ejercemos nuestra voluntad. Entonces, precisamente partiendo de esa premisa, de la exhortación que nos hace el apóstol Pablo en la palabra del Señor, cuando dice: renueva tu entendimiento. El mismo salmista en el Salmo 90 nos envía una invitación: Señor, enséñanos a entender los procesos de esta vida, enséñanos a entender la vida. Enséñanos a entender la brevedad de la vida. Aunque el salmista está resaltando la brevedad de la vida, la transición de lo que es la vida nuestra como seres humanos aquí en esta tierra, pero también nos deja esa línea y ese espacio del análisis, de la introspección, de la reflexión y del pensamiento más interno, para que todos nosotros podamos, mis amados hermanos, reflexionar, analizar, invitar al Espíritu Santo. Y eso es lo que hemos estado resaltando. Pablo mismo exhorta también en una de sus cartas que renovemos el espíritu de nuestra mente. En otras palabras, lo que quiero compartirles hoy para que sirva de semilla a esa renovación de entendimiento, lo que te voy a compartir es una semilla de la palabra de Dios que te ayude a trabajar con el espíritu de tu mente, usando el término teológico que Pablo usa, mis amados, y darte estas herramientas. Y lo importante y lo necesario que es trabajar de manera diligente y con la ayuda del Espíritu Santo de manera autoconsciente el terreno de mi
pensamientos, lo que todos conocemos como la mente, que es donde se desatan las mayores batallas, que es donde se hace mayor la lucha. Entonces le pido al Espíritu Santo que esto que te comparta hoy, que es precisamente basado en ese devocional llamado A través de las temporadas de dolor, yo te comparto hoy que en el camino de nuestra fe hay temporadas. Y si son temporadas es porque tienen un inicio y tienen un fin. Mire bien este diálogo, cómo inicia con este joven y Jesús cuando se acerca y le llama maestro bueno. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Dice la palabra en Lucas 18:19, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno excepto solo Dios. Jesús, que está revelándonos al Padre, Jesús que nos está revelando el corazón paternal de Dios, la bondad de Dios, la fidelidad de Dios, el amor de Dios, está siendo revelado en Cristo Jesús a todos y cada uno de nosotros. Redirige al joven, redirige a esta persona y le dice, bueno es solo Dios. Jesús como ser humano está afirmando la bondad de Dios. Y es lo que yo quiero hacer en esta hermosa tarde, compartir contigo y afirmar la bondad de Dios. Porque renovar mi entendimiento y trabajar diligentemente con el espíritu de mi mente, que es lo que hemos estado compartiendo en estas pasadas semanas, me lleva a entender la voluntad de Dios en mis procesos diarios, en mis procesos cotidianos. Repito, el fin, el objetivo principal de trabajar con mi entendimiento, de renovar mi entendimiento, de trabajar y velar por el espíritu de mi mente, mis amados hermanos y hermanas, tiene como fin conocer la voluntad de Dios, su propósito, sus intenciones, su plan para mi ejecución de vida aquí en la tierra, para mi desempeño. Entonces Jesús resalta que Dios es bondadoso, el único bueno es Dios. ¿Realmente podemos decir que Dios es bueno cuando estamos viviendo circunstancias como las que quizás algunos han tenido que enfrentar? Jesús afirma, Dios es bueno. Y dice el doctor Joseph Stowell, dice, una de las peores cosas que pudiera hacer un cristiano es andar con una máscara diciendo, oh, yo amo a Dios, Él es tan bueno, cuando el corazón está roto, cuando por dentro nos sentimos que estamos en pedazos. Claro que mis circunstancias, mis estados de ánimo no definen la bondad de Dios. Dios es Dios y sigue siendo bueno, pero yo debo ser sincera con el Señor. Es uno de los requisitos para acercarme a Él con un corazón sincero. Si mi corazón está roto, por dar un ejemplo, ¿no? Si nos sentimos por dentro decepcionados, tristes, frustrados, pues entonces debemos abrirnos delante del Señor, porque su bondad es para siempre y entenderemos en su bondad cuál sea el plan que Dios tiene para sus hijos y para sus hijas. Bien dice este autor, Bill Dunn and Katie Leonard, dicen lo siguiente: a veces puedes decir Dios es bueno cuando las lágrimas están corriendo por tus mejillas, y ciertamente Él es bueno y Él te ayudará y nunca desperdiciará tu dolor, ni tu sufrimiento, ni tus penas. Él no desperdició
los dolores que su Hijo sintió en la cruz del Calvario. Por lo tanto, tampoco desperdiciará tus penas, tus dolores y tus decepciones. Él, Dios, por su magnífico poder, transformará tu dolor en lo que es bueno, lo que trae ganancia al reino y gloria a su nombre, porque todo lo que Dios hace es bueno. Él es bondadoso y hoy afirmamos su bondad. Cuando tú crees esto con todas las fuerzas de tu corazón y te aferras totalmente a esa verdad, tendrás una fuerza inquebrantable en los momentos de dolor, en este camino de la fe. Jesús lo dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Por lo tanto, hoy, igual que Jesús, afirmamos la voluntad de Dios, afirmamos la bondad de Dios. La palabra de Dios dice en hebreo que nos acerquemos con confianza, con corazones sinceros al trono de la gracia. Con sinceridad tú puedes decir hoy: Señor, no puedo fingir que todo está bien, porque no lo está, pero quiero ser completamente sincero o sincera cuando te digo que tú realmente eres bueno, eternamente bueno. Amén. Y queremos afirmar la fidelidad de Dios en medio de los tiempos que estamos viviendo. Afirmamos su bondad y afirmamos su fidelidad. Dios es fiel. Él no te abandonará. Dios está presente. Él te acompaña, Él te abraza, aunque tú no lo sientas, aunque tú no lo veas, aunque las circunstancias que te rodeen digan lo contrario. Hoy afirmamos la fidelidad de Dios. Ciertamente, Él siempre ha estado ahí, Él lo dijo. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él está presente. Dios está haciendo algo, aunque tú no lo veas. Él está obrando a tu favor. A veces no estamos listos para verlo o para entenderlo en ciertos momentos de la vida, pero Él está y Él está presente. Así que dile que te ayude a caminar en esa sanación que tú necesitas, en esa seguridad y en esa paz que tú necesitas hoy. Y créeme que Él lo hará, porque Él es fiel. Puede ser que muchas cosas sean abrumadoras en tu vida en este momento, pero recuerda, solo puedes dar un paso a la vez, un día a la vez. No te afanes, no te llenes de ansiedad. Dios es fiel y Él obrará, y obrará en bien para ti y para los tuyos. Así que en este momento únete al salmista David cuando dijo: Señor, no me desampares, no te alejes de mí. Dios mío, ven pronto a ayudarme, mi Dios y mi Salvador. El salmista está diciendo esto en un momento donde el Espíritu Santo no había sido derramado y moraba permanentemente en la vida de cada hijo de Dios. Pero hoy tú tienes la garantía en esa misericordia, en ese favor y en esa gracia abundante de que el Espíritu de Dios ha sido derramado y mora en nosotros, con nosotros y entre nosotros. Por lo tanto, Él está aquí permanentemente presente, siendo fiel. Hoy afirmamos la bondad de Dios, hoy afirmamos la fidelidad de Dios y hoy afirmamos el amor de Dios, y todo esto por encima de toda circunstancia que nos rodea. Pudiera ser que algunos se preguntan: si Dios es bueno, ¿por qué me ocurre esto? ¿Por qué enfrento esto? ¿Por qué permite esto?
porque el dolor a menudo trae esas preguntas teológicas. ¿Por qué Dios permitió estas cosas? ¿Por qué permitió que sucedieran estas cosas? ¿Por qué me toca esto ahora? ¿Por qué a esta persona le ha pasado esto? Son preguntas que, en mi opinión, todo creyente en algún momento se ha hecho. Algunos quizás lo han verbalizado y otros lo hemos pensado, pero nos ha asaltado estas preguntas en algún momento en nuestro caminar de la fe. Y eso es importante, mis amados hermanos y hermanas, que esas preguntas surjan, porque surgen precisamente de unos pensamientos y una mente que dice el profeta que los pensamientos de Dios están más elevados que los nuestros, que los caminos de Dios son más elevados que los nuestros. Y aun cuando en el Nuevo Testamento se nos dice que tenemos la mente de Cristo para Dios poder colocar sus pensamientos en los nuestros, y diseñó el cerebro para que pudiera procesar el pensamiento de Dios y alcanzar y transformar nuestra vida, también es cierto que en el proceso de esa transformación y de ese entendimiento surjan estas preguntas. Los problemas morales a menudo surgen de esa, como decimos en Puerto Rico, de esa olla, de ese caldero de las emociones en el dolor. Cuando están en el punto de la embullición, las emociones ahí fuertemente encontradas, lidiando con las situaciones de la vida, porque cada situación que nosotros vivimos y las analizamos y usamos el terreno de los pensamientos, está produciendo sensaciones, está produciendo procesos bioquímicos en nosotros. Por lo tanto, cada pensamiento se traduce en sensaciones y en respuestas emocionales. Y es usual que cuando estamos enfrentando una crisis o una situación difícil, nuestro pensamiento se quede de manera circular, como dice nuestra amada pastora. El pensamiento se quede latente en ese análisis intenso de esa situación. Por lo tanto, produce lo que se conoce como el proceso bioquímico y va transformándolo en sensaciones, que no es otra cosa que emociones. Y cuando está ese caldero de emociones en medio del dolor o en medio de la angustia, mis amados hermanos y hermanas, nos hacemos estas preguntas. Porque a veces surgen sentimientos de indignación que están arraigados en un proceso de duelo en nuestra vida, especialmente si mueren niños, accidentes inesperados, muertes inesperadas, pérdida de empleo. En todos estos ajustes, estos fenómenos naturales que surgen y que de repente nos cambian el panorama de la vida. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, a veces esas circunstancias crean unas demandas fuertes, grandes, profundas en nuestra vida interna, pidiendo justicia a Dios. Y son procesos naturales. Cuando usted estudia la Biblia y lee las historias, se va a dar cuenta que la mayoría, si no todos, de esos personajes bíblicos que tuvieron encuentros poderosos con Dios y una revelación más amplia y un entendimiento más amplio de Dios, ese entendimiento, esa revelación, esa experiencia trascendental surgió de crisis como estas. Surgieron de preguntas como estas. Cuando usted lee los profetas, Habacuc mismo, ¿por qué permites que estas cosas ocurran? ¿Dónde está el Dios de mis padres?, dijo otro personaje. Entonces, mis amados hermanos,
Cuando enfrentamos situaciones difíciles y usamos el terreno del pensamiento para querer entender humanamente, surgen estas preguntas. Pero el amor de Dios es tan grande, aún sabiendo que no siempre estamos preparados para las respuestas, aún sabiendo que en ese momento específico no entenderemos siquiera la respuesta, nos abraza con su amor, nos escucha con su paciencia, por ponerle cualidades humanas a Dios para que tú le puedas entender. Él sigue siendo bueno, Él sigue siendo fiel, y en momentos como este su amor te abraza, y como dice Sofonías, Él callará de amor. Eso, su silencio no significa abandono, su silencio no significa indiferencia, su silencio no significa que no tiene empatía, vuelvo y repito, por poner cualidades humanas. Su silencio es para sostenernos, para que no nos rindamos, para que no renunciemos, para que no vayamos a desfallecer. El doctor Ray Pritchard dice: hay preguntas cuyas respuestas están ocultas en la mente y en el corazón de un Dios amoroso. Todo lo que podemos decir es esto: Dios ha diseñado el universo moral de tal manera, como dice la Biblia, la lluvia cae sobre justos e injustos. Vivimos en un mundo caído, un mundo que está distorsionado por el pecado. Y desde que el pecado entró a la raza humana en el jardín del Edén, ha habido pecado, enfermedad, dolor, sufrimiento y muerte. Así que no creo que nadie pueda saber por qué un hijo pudiera contraer una enfermedad incurable, por qué se rompe un matrimonio, por qué una persona pierde su trabajo mientras otros ascienden. A veces se nos ocurren respuestas superficiales, pero realmente he descubierto, dice el doctor Pritchard, he descubierto que cuanto más profunda y desgarradora es la pregunta, más difícil es encontrar una respuesta a nivel humano. Así que yo te digo en esta hermosa tarde, y con esto culmino, si bien Dios no siempre da respuestas a sus preguntas, siempre, siempre, siempre se da a sí mismo. Te repito para que esta verdad cale profundo en ti. Si bien es cierto que Dios no siempre dará respuestas a tu pregunta, siempre se dará a sí mismo en su espíritu de consuelo, en su espíritu de fortaleza, en su espíritu, mis amados hermanos, de amor y de gracia. En cambio, puedes enfocar tu atención a su bondad, a su fidelidad, a su amor incondicional, en su consuelo y en su promesa de hacer que todas las cosas obren para bien para tu vida. Puedes confiar en Él aun cuando no tengas todas las respuestas. Recuerda que Él hace que el sol salga para buenos y para malos, para justos y para injustos, y hace que llueva para justos y para injustos. Por lo tanto, repite conmigo esta oración ahí donde estás. Señor Dios, aunque no entiendo por qué, sé que no necesito estas respuestas para seguir adelante. Tus caminos y tus pensamientos son verdaderamente superiores a los míos. Ayúdame a conocer, a descubrir y a entender tu buena voluntad, tu perfecta voluntad ante la situación que estoy viviendo. Por lo tanto, mi amado hermano y hermana, solo a modo de reflexión,
El dolor tiende a llevarnos a hacerle a Dios preguntas difíciles. Dios puede manejar esas preguntas. Lo importante es que tú te enfoques en que Dios es bondadoso, Dios es fiel y Dios es amoroso. Y hoy afirmamos la bondad de Dios, la fidelidad de Dios y el amor de Dios. Recibe esta palabra en medio de las circunstancias que te rodean, y si sabes de alguien que necesita escucharla, yo te pido que la compartas, y de esa manera haces tu parte en sembrar esta semilla para lograr cambiar la mentalidad de muchos que están cerca de ti. Sean todos bendecidos y bendecidas.